En los albores del siglo XVIII, cuando la piratería alcanzaba su máximo esplendor y los océanos eran territorio de leyendas y muerte, emergió un hombre cuyo solo nombre bastaba para helar la sangre de marineros y gobernadores por igual, Edward Teach, más conocido como Barbanegra. Se dice que Edward Teach nació en Bristol, Inglaterra, aunque sus primeros años están envueltos en el misterio. Sirvió como corsario durante la Guerra de Sucesión Española, donde aprendió el arte del combate naval y la brutalidad de la guerra en alta mar. Pero la paz nunca fue su destino. Cuando la guerra terminó, él y muchos otros marinos desempleados encontraron un nuevo propósito: la piratería. Teach se unió a la tripulación del temido capitán Benjamin Hornigold, y con rapidez demostró ser un guerrero despiadado y un estratega sin igual. Pronto, el alumno superó al maestro, y cuando Hornigold aceptó el perdón del rey de Inglaterra, Teach tomó el mando de su propio destino. La nave que lo catapultó a la leyenda era un majestuoso barco mercante francés, que Teach capturó y transformó en la Revenge Queen Anne. La dotó de 40 cañones y la convirtió en una fortaleza flotante, un monstruo de madera y pólvora con el que dominó el Caribe. Pero más aterrador que su barco era su propia imagen. Teach dejó crecer su barba negra hasta que le cubría el pecho y la ató en gruesas trenzas. En batalla, colocaba mechas encendidas bajo su sombrero, lo que hacía que su rostro pareciera envuelto en llamas y humo. Sus ojos ardían con la promesa de la muerte, y cuando su voz retumbaba sobre las olas, hasta los hombres más valientes sentían el hielo de la desesperación en la sangre. Durante años, Barbanegra gobernó los mares, capturando barcos, saqueando puertos y aterrorizando a comerciantes y armadas por igual. En 1718, bloqueó la ciudad de Charleston, Carolina del Sur, capturando barcos y rehenes hasta que los ciudadanos pagaron un cuantioso rescate en medicinas y oro. Su osadía no conocía límites. A diferencia de otros piratas, evitaba la violencia innecesaria. Sabía que el miedo era su mejor arma, y su sola presencia bastaba para que muchos barcos se rindieran sin pelear. Sin embargo, cuando la batalla era inevitable, luchaba con una ferocidad inhumana, riendo entre el estruendo de los cañones y el choque del acero. El poder de Barbanegra se había vuelto demasiado grande para ser ignorado. El gobernador de Virginia, Alexander Spotswood, ordenó su captura y envió a un cazador despiadado, el teniente Robert Maynard. El 22 de noviembre de 1718, en las aguas de Ocracoke, Carolina del Norte, la legendaria última batalla de Barbanegra tuvo lugar. Maynard y sus hombres tendieron una trampa, ocultando a sus soldados en la bodega de su barco para hacer creer que estaban en desventaja. Barbanegra, confiado, atacó, pero cuando abordó la nave enemiga, una oleada de soldados salió de las sombras, envolviéndolo en una lucha feroz. El pirata luchó como un demonio encarnado. Se dice que recibió 5 disparos de mosquete y más de 20 heridas de sable, pero aún así siguió peleando hasta su último aliento. Finalmente, un golpe letal lo derribó. Su cabeza fue cortada y colgada del bauprés del barco de Maynard como prueba de su muerte, mientras su cuerpo, según cuentan las leyendas, nadó varias vueltas alrededor del barco antes de hundirse en las profundidades. Aunque su vida terminó, su leyenda apenas comenzaba. Se dice que en noches de tormenta, los marineros aún pueden ver un barco espectral surcando las olas, con un capitán envuelto en humo y llamas, su risa resonando entre el estruendo de los truenos. Barbanegra no fue solo un pirata. Fue un símbolo de la era dorada de la piratería, un titán cuya sombra aún se extiende sobre los océanos. Y mientras el viento sople sobre las aguas del Caribe, su nombre jamás será olvidado. Larga vida a Barbanegra, el señor de los mares.